Capítulo 3. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En los casos en los que intervienen personas con discapacidad, se evidencia la complejidad de evaluar la capacidad jurídica. Por ello partiremos del hecho de que ésta es un atributo de la persona y reconocemos que existen condicionamientos en ella que generan limitaciones que podrían afectar el ejercicio pleno de la personalidad jurídica. En el caso de las personas con discapacidad, este atributo se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido al tratamiento jurídico a los derechos de las personas con discapacidad desde la teoría médico-biológica. De forma general, la capacidad jurídica de una persona es la aptitud de una persona para adquirir derechos o contraer obligaciones y poderlos ejercer por sí misma. Adicionalmente, este atributo le brinda a la persona la característica de ser sujeto de derechos, lo que le faculta ser parte de los negocios y relaciones jurídicas por sí misma y ser considerado como ser humano y no como objeto de tutela. Treviño, 2012, 87. En este orden de ideas, el desconocimiento de la personalidad jurídica, como lo ha sostenido Cansao Trindade, 2002, párrafo 31, y García Ramírez, tiene como consecuencia el tratamiento de una persona como objeto de protección y no como sujeto de derechos. García, 2000, párrafo 14. En este sentido, la capacidad jurídica supera la noción de ser solo un atributo de la personalidad jurídica de las personas, pues es un derecho que debe ser garantizado y respetado a todas las personas independientemente de su condición, siendo la discapacidad un rasgo de la condición humana que no debe ser utilizado como excusa para la limitación de este derecho. Por otro lado, la capacidad jurídica no ha sido reconocida de manera inmediata a todo ser humano por el hecho de ser persona. Así, por muchos años en el Ecuador se limitó este atributo a las mujeres, a niños, niñas y adolescentes, indígenas, personas afrodescendientes y personas con discapacidad, siendo este último grupo aún afectado por el derecho en relación con la posibilidad del respeto y garantía de la capacidad jurídica sin prejuicios respecto a su condición. En el caso de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer estableció la obligatoriedad de los Estados de reconocer la capacidad jurídica de la mujer, la igualdad de la mujer con el hombre, la igualdad de capacidad jurídica y su ejercicio en materia civil, contratos y procesos judiciales, y la igualdad de derecho de circulación y domicilio. En el caso ecuatoriano, la capacidad jurídica de la mujer ha sufrido varios cambios. Vale recordar que en codificaciones pasadas, la mujer al casarse perdía su capacidad de ejercicio para someterse a las decisiones del cónyuge en todas sus relaciones jurídicas. Al momento, esta limitación de derechos no existe en la actual legislación, y el derecho a la personalidad jurídica y a la capacidad de ejercicio de derechos por parte de la mujer están protegidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Ecuador es parte. Por otro lado, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, sus derechos antes de la Convención sobre los Derechos del Niño estaban sometidos a la doctrina de la situación irregular, que trataba a este grupo poblacional como sujetos de tutela, sin la posibilidad legal de ejercer por sí mismos sus derechos, y mucho menos opinar dentro de los procesos legales de los cuales eran parte. La Convención sobre los Derechos del Niño implantó la doctrina de la protección integral, que atribuye a niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos de derechos. Boais, 2009. Es por ello que en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia se enfatiza este hecho, brindándoles a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de exigir sus derechos, denunciar cuando son violentados o violentadas, y sobre todo, participar con su opinión en los procesos jurídicos que son parte. En este orden de ideas, el código señalado en el artículo 11 dentro del principio de interés superior del niño manifiesta que nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado que esté en condiciones de expresarla. Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, artículo 11. Así, en los procesos de patria potestad y tenencia dentro del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia,
es obligación de jueces y juezas oír la opinión de niños, niñas y adolescentes. Por ello, cuando son estos y estas mayores de 12 años, sus decisiones son tomadas en cuenta casi de manera vinculante, mientras que cuando son menores de esta edad, esta opinión es considerada según la madurez y el desarrollo que muestre el niño o niña en el proceso judicial. Un claro ejemplo de inclusión de respeto a la capacidad jurídica de un grupo en situación de vulnerabilidad es la legislación en torno a la niñez y adolescencia, pues si bien son considerados por el Código Civil como incapaces absolutos o relativos, dependiendo su edad, se establece la obligación de ser consultados al momento que las autoridades judiciales deciden por sus derechos, por lo que se les permite decidir sobre sus propios asuntos. Lo anterior evidencia cómo en el derecho ecuatoriano existen casos que, respondiendo a la evolución de los derechos y la progresividad de los mismos, se ha logrado cambiar el paradigma de interpretación de los derechos de algunos grupos de atención prioritaria, lo que ha generado que la capacidad jurídica de estos grupos sea protegida y garantizada como derechos humanos, y además se ha logrado que dichos derechos sean ejercidos de manera directa, sin la necesidad de participación o injerencia de terceros. Modelos de interpretación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para interpretar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad existen dos enfoques. Por un lado está el modelo de sustitución que se ha utilizado hasta ahora y establece como regla general que las personas con discapacidad deben estar representadas por otra que no tenga discapacidad. Este modelo tiene sustento en la teoría médico-biológica que identifica las discapacidades únicamente desde las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y se opone a los deseos de las personas con discapacidad, quienes no forman parte del proceso de toma de decisiones sobre su vida porque son otras personas las que lo hacen, bajo la idea del interés superior. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2013, párrafo 3. Una norma jurídica en la que se plasma este modelo en nuestra legislación es el Código Civil ecuatoriano. En contraposición a este modelo está el modelo de asistencia o apoyo. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2013, párrafo 3. El mismo que, basado en el paradigma de derechos humanos, promueve la participación y opinión de las personas con discapacidad dentro de los procesos en los que su vida está siendo decidida. Así se fomenta e incentiva la participación de la persona con discapacidad, trasladándole la responsabilidad de sus decisiones, siendo las personas con discapacidad aquellas que poseen la última palabra sobre su vida. González, 2010, 65. Este modelo se encuentra plasmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Evidentemente, los dos modelos plantean acercamientos e interpretaciones contrapuestos. Sin embargo, esta contradicción y la posible confusión sobre qué modelo aplicar se resuelve a través del bloque de constitucionalidad, a través del cual se aplicará la norma internacional de derechos humanos que reconozca más derechos que la norma interna, de conformidad con lo analizado en el capítulo primero. Modelo de sustitución de la capacidad jurídica. Este modelo tiene como resultado la objetivación de la persona con discapacidad, pues suprime sus habilidades y censura su voz sobre las decisiones que se realicen sobre su vida. González, 2010, 65. Así, en este modelo, las decisiones de las personas con discapacidad se sustituyen por la voz y opinión de otras personas que, sin consultar a la persona con discapacidad, deciden por la vida de ésta, desde una posición en la cual la persona sin discapacidad por su condición tiene la facultad de orientar el destino de aquella que posee discapacidad. Dentro de este modelo se da paso al asistencialismo, reconocido como uno de los más arraigados obstáculos para garantizar el derecho a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, ya que se caracteriza por la acción de quienes asumen la representación de otros a los que no consultan ni hacen partícipes. Los sustituyen, siempre con las mejores intenciones, asumiendo que pueden decidir sobre sus deseos, elecciones y necesidades. Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 2011, 6. Otra forma de sustituir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es la declaratoria de interdicción, presente en el Código Civil ecuatoriano.
La figura de interdicción en el modelo de sustitución. En este orden de ideas aparece la figura de interdicción, a través de la cual se sustituye de manera directa el poder de decidir de las personas con discapacidad. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad fue enfático en señalar que ese régimen resulta discriminatorio. Reposa sobre el hecho de que las personas con discapacidad, para poder tener una representación legal después de su mayoría de edad, deben ser declarados interdictos o insanos, por lo cual se sugiere encontrar un modelo de representación que no tenga que ver con la insania o la interdicción, de modo que se asemeje al de cualquier otra persona. Observación general del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 2011, 2. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, en su artículo 2, señala que, en los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. Esta norma ha sido revisada y reevaluada por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad por considerarla obsoleta tras la adopción de la Convención de Naciones Unidas de 2006. Observación general del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 2011, 2. Modelo de apoyo de la capacidad jurídica. En este modelo se concibe a la persona con discapacidad como actor de su representación dentro de sus relaciones jurídicas, pero se tiene presente que existen barreras sociales, culturales, comunicacionales que no pueden ser superadas por la persona y que por lo tanto ésta podrá solicitar asistencia a otras que bajo su consentimiento y en atención a sus opiniones y decisiones la representen bajo sus instrucciones y deseos. Por lo tanto, este modelo se encuentra bajo el paradigma de derechos humanos, y el análisis se centra en la capacidad de ejercicio de acuerdo al tipo y al nivel de discapacidad. En función de esta noción de la capacidad desde la visión de la persona con discapacidad como sujeto, debemos recordar la disposición del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que en general establece el principio de igualdad ante la ley, el reconocimiento a la personalidad jurídica y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la inclusión de sistemas de apoyo y salvaguardias, y la adopción de medidas pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a bienes patrimoniales. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a que el concepto de capacidad jurídica sea redefinido, pues se fomenta el ejercicio de los derechos para propender a la vida independiente, autorrepresentación, igualdad y no discriminación, accesibilidad y diseño universal. Tomando en cuenta este cambio de concepción de los derechos de las personas con discapacidad, la observación general del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que forma parte de la OEA, manifestó la necesidad de actualizar la interpretación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación bajo la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial su artículo 12, relativo al ejercicio de la capacidad jurídica. Modelo de sustitución. Modelo de apoyo. Desarrollado bajo enfoque médico-biológico. Desarrollado bajo enfoque de derechos humanos. La persona con discapacidad es objeto de protección. La persona con discapacidad es sujeto de derechos. Solo se toma en cuenta las deficiencias de la persona. Toma en cuenta también las barreras externas. Suprime habilidades y censura su voz. Potencia las habilidades y ofrece apoyos. Sustituye por la voz y opinión de otras personas. Promueve participación directa o a través de apoyos. Da paso al asistencialismo. Asistencialismo no tiene cabida. Figura de interdicción. Figura de sistemas de apoyo y salvaguardias. Código Civil ecuatoriano y su enfoque a las discapacidades.
Es necesario iniciar nuestro análisis mencionando que el Código Civil del Ecuador, al momento de hablar de la capacidad jurídica, se refiere a la capacidad legal en el artículo 1461. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Para efectos del presente análisis, no tiene distinción alguna entre los dos conceptos, debido a que se refieren al mismo atributo. Sin embargo, utilizaremos el término capacidad jurídica en concordancia con los instrumentos de derechos humanos, especialmente el artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el cumplimiento al bloque de constitucionalidad por el cual los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre normas de menor jerarquía. Esto en consideración a que la interpretación de la capacidad jurídica en dichos instrumentos garantiza más derechos que la capacidad legal del Código Civil. Incapacidad absoluta y relativa. En el marco de la discapacidad como limitación a la capacidad jurídica, el Código Civil establece la incapacidad absoluta, que es la limitación psíquica del individuo para poder decidir por sí la conducta debida y conveniente. González, 2010, 86. O la carencia de facultades para el goce y ejercicio de derechos. Treviño, 2002, 87. Por ello, la incapacidad absoluta produce como efectos la nulidad absoluta de las relaciones y actos jurídicos en los términos del artículo 1699 del Código Civil ecuatoriano. Además de la incapacidad absoluta, el Código Civil reconoce la incapacidad relativa. El artículo 1463, en ese sentido, determina qué personas son incapaces absolutos y relativos, bajo ciertas características, como la edad, niños, niñas y adolescentes, y la discapacidad intelectual, pues hace referencia a las personas dementes como aquellas que tienen perturbaciones mentales que les impiden emitir un consentimiento válido y que han sido puestas en interdicción, excluyendo así la posibilidad de que la persona pueda tener intervalos de lucidez o que pueda utilizar formas diversas de expresar su voluntad. Cabe mencionar que se evidencia un retraso en general en nuestro código, pues con los nuevos avances en psicología, actualmente se ha reemplazado el término demencia con el término enfermedad mental o discapacidad intelectual, que reconoce la necesidad de evaluar cada situación con individualidad y las distintas formas de comunicación de las personas con este tipo de discapacidad. Reforma sobre discapacidades en el Código Civil. Un avance en materia de respeto a los derechos de las personas con discapacidad es la reforma que hizo la Ley Orgánica de Discapacidades 2012 al artículo 126 del Código Civil referente al divorcio de la persona con discapacidad intelectual, sustituyéndose el término demente por el de persona con discapacidad intelectual. Ley Orgánica de Discapacidades 2012, disposición transitoria número 3. Igualmente, la misma reforma se dio para el inciso final del artículo 256 del Código Civil, incluyendo el término discapacidad intelectual en lugar de demente y persona sorda en lugar de sordomudo. Esta terminología se ajusta mejor a principio de igualdad previsto en la Constitución, artículo 11.2 y artículo 66.4, y en el propio Código Civil, artículo 45, y elimina la connotación discriminatoria que puede tener el término demente y sordomudo. A pesar que la reforma expresa en este sentido terminológico se dio solamente al mentado artículo 126, la disposición transitoria número 13 de la citada Ley Orgánica de Discapacidades ha derogado tácitamente el resto de referencias a la demencia. 13. Se reformará de la normativa nacional vigente aquellos términos peyorativos hacia las personas con discapacidad y se aplicarán los conceptos de la Constitución de la República. Ley Orgánica de Discapacidades 2012, disposición transitoria número 13. Sin embargo, las posteriores codificaciones del Código Civil solo han recogido las derogatorias expresas. La reforma más actual del Código, de abril del presente año, cambia en el artículo 95, que establece las causas de nulidad del matrimonio.
el término demente por discapacidad intelectual y puntualiza que dicha discapacidad debe afectar el consentimiento y la voluntad de la persona para contraer matrimonio, lo que significa un avance en dicha materia. Por lo anterior, se evidencia la necesaria modificación permanente de los preceptos del Código Civil. Mientras tanto, volviendo al principio del bloque de constitucionalidad y el principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, las y los jueces deben emplear los términos establecidos en los instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es parte.